A partir de este momento, entonces, participación y alianzas para el desarrollo territorial, el caso de Córdoba. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la primera actividad de la tarde, en la cual analizaremos un programa que está actualmente en ejecución en la Agencia de Desarrollo Territorial de Córdoba y que reviste carácter experimental. Es un proyecto piloto del cual voy a referirme siguiendo los siguientes ejes. Comenzaré indicando quiénes financiaron la experiencia, indicaré cómo se establecieron las prioridades que determinan cuáles son las actividades que ejecuta el programa, mostraré qué es lo que se planeó hacer en el año 2009 cuando inició este programa, qué se aprendió y haré algunas reflexiones acerca de esos aprendizajes. Comencemos entonces por la primera pregunta guía de esta exposición. ¿Quiénes financiaron la experiencia? Por una parte, la Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba, el Gobierno de la provincia y la Municipalidad de Córdoba. Por otra parte, el FOMIN y el BID. En el caso particular del Gobierno de la provincia de Córdoba, este contó con el apoyo de una entidad formada por todas las provincias argentinas, que se llama Consejo Federal de Inversiones, que fue la que transfirió los fondos a la provincia para aportar al programa. El monto total del proyecto fueron $3.600.000. ¿Cómo se establecieron las prioridades? ¿Qué es lo que hacer? Porque con $3.600.000 en una área metropolitana de 7.500 kilómetros cuadrados, con un área de la ciudad capital de 625 kilómetros cuadrados, es, digamos, un monto per cápita marginal. Hay que trabajar sobre acciones de gran apalancamiento y hay que ser muy cuidadoso en definir cuáles son las acciones de gran apalancamiento en el territorio. Para definir las prioridades se analizó un estudio de competitividad de Córdoba, la ciudad de Córdoba, que identificaba 3 áreas a ser priorizadas: calidad de vida, tecnología e innovación y capital humano. Este estudio tiene una gran fortaleza y una gran debilidad. La fortaleza es que por primera vez logró consolidar una alianza entre las 3 instituciones de investigación económica de la ciudad de Córdoba y el sector productivo, la agencia. La gran debilidad, que lo informaron con total honestidad intelectual los propios autores del estudio, es que la metodología elegida para realizarlo no fue la más feliz. Aún así, esos resultados tenían, por intuición, por conocimiento de informantes clave, por ser una aproximación razonable, significado para nosotros, y coincidimos desde la agencia en que calidad de vida, tecnología e innovación y capital humano debían ser las palancas de Arquímedes que teníamos que usar para el desarrollo territorial. Y además capitalizamos para el futuro el aprendizaje que hizo el equipo que realizó el estudio, el que volverá a ser repetido en otras condiciones. Se hizo también una extensa ronda de consultas a funcionarios del municipio que identificaron a la inocuidad alimentaria como la principal restricción a una mejor calidad de vida. Esto puede sonar un poco extraño, pero en ese momento había un hecho de esas ventanas de oportunidad que hacen que un tema ingrese en la agenda pública y después en la agenda política, y es que fue una denuncia de mal uso de agroquímicos en la producción hortícola que se realizaba, que era realizada en el cinturón verde que rodea la ciudad de Córdoba. Y eso condujo a que el tema se convirtiese en un tema prioritario para la comunidad local, y sigue siendo prioritario el tema de la contaminación por mal uso y mal en la aplicación de sustancias agroquímicas. Se sumó a esto 2 planes estratégicos de Córdoba que habían establecido la necesidad de modernizar la gestión del municipio en trámites de creación de empresas, y que también habían establecido la necesidad de poner en valor la zona de producción frutihortícola, que es un ejemplo
de agricultura periurbana que existe desde hace mucho tiempo en la ciudad y que por razones que son demasiado extensas de contar, no las voy a comentar, estaba claramente deteriorado con algunas explotaciones abandonadas, etc. Y finalmente se hizo un extenso trabajo de campo en el cual participó Daniele Mazzoni, que ustedes han escuchado su exposición esta mañana. Los objetivos del proyecto. Los objetivos del proyecto fueron contribuir al desarrollo competitivo del área metropolitana de Córdoba en términos económicos, sociales y ambientales. Es decir, no se trata aquí de crecimiento económico, sino de desarrollo económico. Y se pensaba lograr éxito en ese objetivo aumentando la competitividad del sector empresario a través de un proceso integrado de desarrollo local basado en la innovación productiva y organizativa y en el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Y en el curso de la exposición ustedes van a ver por qué se usa la palabra integrado, porque aquí se trabajó simultáneamente sobre las restricciones que existían para el desarrollo del sector privado y sobre las restricciones que existían en el área de la habilitación de negocios, que para la municipalidad era un área a ser modernizada prioritariamente. ¿Qué se planeó hacer? Para mostrar qué se planeó hacer, voy a presentarles un pequeño video que relata lo que nosotros pensábamos que iba a ser el programa al inicio de en el año 2003. Antes dije 2009, perdón. No, 2009, estaba bien, 2009. La película, por favor. Programa de Desarrollo Territorial en el área metropolitana de Córdoba. La ciudad de Córdoba tiene uno de los ejidos urbanos más grandes del mundo. En ella, miles de personas buscan su camino para crecer y desarrollarse. Córdoba cuenta con factores claves para su competitividad. Universidades que construyen capital humano. Empresas que generan crecimiento económico y empleo. Un denso tejido institucional y principalmente su gente. La Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba, el Gobierno de la provincia y la Municipalidad de Córdoba implementarán en los próximos años el Programa de Desarrollo Territorial en el área metropolitana de la ciudad. El programa trabajará sobre los factores claves del desarrollo a través de una iniciativa territorial de gestión asociada entre el sector público y privado. Sobre una inversión total de $3.600.000, el Fondo Multilateral de Inversiones que administra el Banco Interamericano de Desarrollo aportará el 50% de los recursos a través de fondos no reembolsables. El Gobierno de la provincia, el Consejo Federal de Inversiones, la Municipalidad de la Ciudad y la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba contribuirán con el 50% restante. El Programa de Desarrollo Territorial alcanzará a más de 300 productores del sector frutihortícola del Cinturón Verde de nuestra ciudad. El desafío es fortalecer al sector promoviendo acciones colectivas sobre los procesos productivos, la calidad, la diversificación de productos, su distribución y comercialización. Se busca mejorar la calidad de los alimentos que recibe el consumidor y garantizar la preservación del ambiente. Optimizar las condiciones de producción y competitividad de los pequeños y medianos productores para que alcancen estándares de productividad, calidad e inocuidad. Fundar las bases para un parque productivo en el territorio del Cinturón Verde de la ciudad, que constituya un espacio atractivo para consumidores y visitantes. Con estas acciones se busca mejorar la calidad de vida de la población. El programa invertirá $1 millón en el financiamiento de proyectos asociativos de innovación a través del desarrollo, adaptación e incorporación de tecnología entre los sectores productivos presentes en la región. También fortalecerá una mayor integración del sistema formativo con los sectores productivos mediante innovación y capital humano. El Programa de Desarrollo Territorial contribuirá también al desarrollo empresarial mejorando la eficiencia del sector público en su vínculo con las empresas y el territorio a través de condiciones normativas que favorezcan el ordenamiento territorial y la simplificación de trámites. Una ciudad está viva cuando crece, cuando se desarrolla. Trabajamos para que Córdoba cada día sea más grande. Desarrollo que se vive.
Desarrollo para Córdoba. Lo importante de esta exposición, esperamos, si es que tiene algo importante, no va a ser la descripción, sino una reflexión sobre qué aprendimos, porque tal es el objetivo de un proyecto como este, que es de naturaleza experimental. Y me toca a mí hacer referencia a los aprendizajes generales del programa, y después de que yo haga esa reflexión, cada uno de los coordinadores de componentes, que son 3, reflexionará sobre los aprendizajes que corresponden a dicho componente. Lo primero que aprendimos, o que más que aprendimos ratificamos, es que los problemas complejos e interconectados requieren de un nuevo tipo de acción colectiva que cruce las fronteras tradicionales entre agencias y jurisdicciones. ¿Y qué quiere decir esta frase? Permítanme que salga del área del desarrollo y ponga un ejemplo que es más didáctico, que es el de la educación. Ahí se entiende claramente el problema. Supongamos que la prioridad establecida por el programa hubiese sido mejorar la calidad de la educación que se suministra en la provincia de Córdoba. ¿De quién depende eso? La respuesta en la época de la sociedad industrial hubiese sido automáticamente del sistema educativo. Pero hoy que estamos frente a la existencia de zonas desfavorecidas donde vive población en situación de pobreza, la equidad educativa comienza en mirar al niño en esas zonas y comienza a mirar lo que ocurre con el niño cuando se está gestando. Es decir, comienza por la alimentación temprana de la madre gestante, problema del Ministerio de Acción Social. El niño nace, continúa el problema para acción social porque hay que alimentarlo de manera adecuada para que su cerebro alcance el desarrollo que es necesario para poder acceder a un sistema educativo. Pero ese niño tiene una desventaja, está en una situación de baja estimulación. La estimulación temprana que se hace sobre un niño incide en su aprendizaje, incide en su vida posterior. Y eso no es posible que lo ejecute el sistema educativo, escapa a sus responsabilidades. Alguien más tiene que contribuir allí. Y entonces ya han aparecido educación, salud, acción social, ahora aparece el apoyo de las ONGs que trabajan en estas zonas desfavorecidas. Y también aparece el Ministerio de Trabajo, que tiene que asegurar que la madre goce de los periodos vacacionales de ley para atender a su niño recién nacido. El problema de la educación no es un problema de un ministerio, no es un problema de un único ámbito, es un problema en el cual hay una interconexión entre todos los sectores del Estado y las organizaciones de la sociedad civil para resolverlo. Aprendimos o ratificamos también, porque lo sabíamos de los programas anteriores, que el marco de análisis que tenemos que buscar debe ser interdisciplinario y multidisciplinar, porque los problemas, como acabamos de mostrar, son demasiado complejos para ser reducidos a una sola disciplina, y el mundo es demasiado heterogéneo para utilizar un único modelo teórico. Máxime cuando los modelos teóricos que se usan son de ciencias como las sociales, en los cuales no existen mecanismos predictivos que hayan funcionado bien hasta aquí en la historia. Puede ser que algún día las ciencias sociales tengan mecanismos predictivos, cada vez se formalizan más matemáticamente, primero fue la economía, ahora es la sociología, seguirá la antropología, pero hoy las ciencias sociales no tienen capacidad predictiva, entonces necesitamos enfocar el objeto en estudio desde varias miradas para obtener una imagen que se aproxime a la realidad de qué es lo que está sucediendo. Y aprendimos también, y esto es muy importante, que es fácil acordar las metas. Todos esta mañana han estado más o menos de acuerdo sobre las grandes metas del desarrollo local. Lo difícil en las comunidades y lo difícil entre los que estamos realizando procesos de desarrollo local, gerenciando procesos de desarrollo local, es acordar los caminos, diseñar instrumentos que funcionen y lograr un acuerdo sobre el indispensable trabajo de realizar pruebas metodológicamente rigurosas. Y eso no es tarea menor, el de poner de acuerdo a la gente acerca de qué es lo que es una prueba metodológicamente rigurosa. Aprendimos también
que desde la perspectiva de la gestión del conocimiento tendríamos que realizar esfuerzos, al menos en el caso nuestro, para coordinar esfuerzos con la mayor cantidad posible de actores. Los actores sociales que realizan indagaciones sobre el territorio son en Córdoba muchísimos. Córdoba tiene una riqueza excepcional de instituciones, 12.000 instituciones diferentes en una medición de PNUD. Muchas de ellas serán muy pequeñas, habrán tenido una vida efímera, muchas de ellas serán lo que nosotros llamamos un sello de goma, alguien que firma en un papel con membrete, pero algunas de ellas realizan tareas muy sustantivas y producen trabajos que vale la pena tenerlos sistematizados y disponibles para ser usados en el planeamiento territorial. Pero además teníamos que diseñar, ejecutar y evaluar intervenciones conjuntas que surjan de la escucha atenta de la percepción de los actores. Ayer me referí en la presentación del libro de Cadenas a la importancia que tiene esa escucha atenta y a todo lo que puede aportar hasta la persona más simple cuando está analizando uno de los problemas que a él le tocan de cerca, que a él le interesan. E hice referencia a una obra de Funk y Eric Colin Wright, presidente de la Sociedad de Sociólogos Americanos, en la cual este tema de la escucha atenta de los actores es motivo de un estudio comparado que financió la Fundación Ford en un conjunto de países y coinciden los resultados en todos los casos en el sentido de que se encuentran soluciones valiosas escuchando a la gente y no basándose en el conocimiento teórico que tenemos los que hemos tenido formación académica. Aprendimos también que los programas cuyos cronogramas de ejecución coinciden con cambios políticos deberían realizar previsiones para minimizar las consecuencias turbulentas de tales cambios. Y esas consecuencias turbulentas pueden ser de muchas naturalezas, pueden ser económicas, que se corte el suministro de recursos, o pueden invalidar, por desacuerdo entre los actores, algunos de los supuestos del experimento que se está realizando. La condición experimental en la cual trabajamos es ceteris paribus, todo constante, y la turbulencia política puede constituir una perturbación a esa hipótesis. O alternativamente la hipótesis está equivocada y tenemos que aprender a trabajar en condiciones turbulentas por cambios políticos. Pero es un tema que no debería estar ausente como problema a ser reflexionado cuando se diseña el programa. Y he llegado al fin de mis 20 minutos, creo, pero voy a aprovechar para decir una tercera cosa antes de pasar la palabra, que se debe ser muy cuidadoso en la priorización de las actividades a realizar, porque el costo de diseño de una actividad que resuelve un problema de pequeño impacto, aunque muy interesante, resulta en muchos casos del mismo orden de magnitud que el de la actividad de impacto destacado. Nuestra experiencia es de vernos sobreentusiasmados al detectar muchos problemas y al tener que ir a implementar la solución, tener que trabajar tanto para ese problema pequeño, menor, que nos distrae del problema mayor, como para resolver el problema mayor. Parece algo evidente, pero bueno, no ha sido evidente al menos en nuestro caso. Un tablero de comando general de un proyecto de desarrollo se le debería aplicar la regla empírica de un máximo de 25 variables a ser controladas. Esta es una regla de Norton y Kaplan que sale en un libro del cual los administradores son asiduos lectores, que es de Balance Scorecard. Y en el caso nuestro el tablero tiene 141 variables a ser controladas, con lo cual la capacidad de un gerente de mirarlas todas todos los días es imposible o nula, y de mirarlas todas las semanas también. Y esto está asociado al ítem anterior de no haber priorizado nosotros en nuestro pedido al FOMIN solamente aquellas actividades que eran de mayor apalancamiento. Vamos a pasar a referirnos ahora al primero de los tres proyectos en que se dividió el programa. Proyecto Cambio Hortícola, Proyecto Innovación y Capital Humano, Proyecto Innovación Intersectorial y Proyecto Mejora del Entorno de Negocios. Los dejo con el coordinador del componente de Cambio Hortícola para que haga referencia a este componente. Bueno, para esta presentación le dimos el nombre de Proyecto Cambio Hortícola, el componente número 1. ¿Cuál es este? Y bueno, ¿desde dónde partimos?
Por un lado, por la manifestación de riesgos para la salud de consumidores y productores. Los sistemas de producción frutícola se encuentran básicamente en el Cinturón Verde de la ciudad de Córdoba y están contemplados en lo que se denomina actualmente agricultura periurbana. Estos sistemas productivos no tenían en cuenta las herramientas para evitar que tanto los procesos productivos como los productos afectaran la salud de la población. Además, teníamos una escasa atención a la ecosustentabilidad. Hay que recalcar que los sistemas de producción de frutas y hortalizas son sumamente intensivos, siendo así también el uso de los recursos. Es decir, no se prestaba atención en qué manera eran afectados los mismos. No se utilizaban tecnologías para optimizar el uso, específicamente agua y suelo. Además, el consumo insuficiente de frutas y hortalizas desde el punto de vista de la salud. En nuestro país, teniendo en cuenta la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que sugiere un consumo diario de 500 gramos por persona de frutas y hortalizas, estamos muy lejos de ellos. De esa cantidad. Podemos hablar de aproximadamente 200 gramos diarios por persona. Con respecto a los riesgos para la salud, ¿qué hicimos? Bueno, asistimos en la implementación de las buenas prácticas agrícolas. Para entender un poco de qué se trata esto, una breve definición, que son todas las acciones tendientes a reducir los riesgos de contaminación física, química y biológica en la producción, cosecha, acondicionamiento, empaque, transporte y almacenamiento de las frutas y hortalizas frescas, teniendo en cuenta además el cuidado hacia la salud de la población y el medio ambiente. Aquí en el gráfico se ve claramente cómo las buenas prácticas agrícolas se basan en estos tres ejes, es decir, higiene e inocuidad, salud del consumidor, la salud de las personas en general, tanto las que están trabajando en los establecimientos como el medio ambiente. Para lograr dar solución a el problema de sustentabilidad en la producción, como así también la salud de las personas, pusimos en práctica, es decir, utilizamos una metodología que le dimos el nombre de Proyecto Cambio Hortícola. Esta metodología consiste en el trabajo grupal, es decir, con formación de grupos de productores que son asistidos por un profesional, ingeniero agrónomo. Teníamos en este caso 10 profesionales que estaban trabajando en el sector, contemplando visitas semanales a cada establecimiento con asistencia personalizada y una reunión mensual en cada uno de los establecimientos. Esto nos permitió cambiar un poco la mentalidad de los productores, específicamente productores quinteros, que eran muy reacios a abrir las tranqueras para el ingreso de sus pares. Es decir, había que mantener oculto qué es lo que hacía cada uno de ellos. Este sistema de trabajo grupal hizo que se revirtiera esta situación y que todos los productores ingresaran a todos los establecimientos. En las reuniones mensuales, con la visita del resto de los productores del grupo, se hace un recorrido por el establecimiento y luego de una reunión se logra que se den soluciones participativas de los visitantes al dueño de casa. Es decir, que los mismos pares eventualmente encuentren errores y le brinden soluciones o sugerencias al productor.
La asistencia técnica en las visitas semanales se basó en todo lo que es la producción, o sea, todo lo que abarca, digamos, todo el material de propagación, semillas, productos fitosanitarios, fertilizantes, el correcto uso de esos productos fitosanitarios. También trabajamos en un sistema de ensayos de nuevos productos, básicamente en nuevas variedades hortícolas, como así también nuevos tipos de fertilizantes y especialmente en nuevos productos digamos, fitosanitarios, tanto para el control de enfermedades y plagas, pero apuntando específicamente a los productos de origen biológico. La idea es gradualmente ir reemplazando los productos sintéticos por productos biológicos. La capacitación se basó en el correcto uso de los productos fitosanitarios para evitar cualquier riesgo de contaminación, cualquier riesgo de accidente de trabajo, en aspectos tecnológicos, innovación tecnológica, en los temas de riego, reemplazar los riegos tradicionales por riego presurizado, riego por goteo, tecnología en cobertura, media sombra, sí, un sistema de mulch plástico. Y además se hizo hincapié en estas reuniones mensuales en digamos, realizar trabajos en donde participen todos los productores para en forma conjunta poder detectar eventualmente algunos sistemas de agregado de valor en la producción de frutas y hortalizas. Con respecto al bajo consumo de frutas y hortalizas, colaboramos con una campaña de promoción del consumo que fue encarada por la cooperativa Mercop, que aglutina a los operadores del mercado de abasto Córdoba, digamos, en lo que es publicidad, tanto radial como televisiva, con la participación de un destacado profesional en el área de alimentación saludable, y a su vez está acompañado con publicidad en medios de transporte público, que seguramente ya están circulando los colectivos y en distintas zonas, o sea, se armó esto en forma estratégica. Otra actividad referida al bajo consumo de frutas y hortalizas fue preparar una capacitación dirigida a los aproximadamente 2.300 verduleros de la ciudad de Córdoba. Voy a pedir, vamos a ver un pequeño video. Existen herramientas de gestión para resolver los frecuentes problemas que suelen aparecer en los negocios de venta minorista de frutas y hortalizas. Dentro de los principales problemas podemos encontrar las grandes pérdidas cuantitativas y cualitativas que ascienden hasta un 50% a las mismas. Este módulo tiene como objetivo encontrar las posibles causas de dichas pérdidas y además una serie de herramientas que nos permitan resolver estos problemas. Yo creo que hay una brecha bastante grande entre lo que tenemos y hasta dónde se puede llegar. Dicho de otra forma, es un gran negocio la venta de frutas y hortalizas.
El único problema es que nosotros no somos conscientes de esa oportunidad. El hecho de que estos productos sean perecederos. Bueno, es importante destacar que este material, digamos, se elaboró inicialmente con una filmación de una capacitación presencial a comerciantes minoristas de frutas y hortalizas. Esta filmación, estamos en etapa de culminar la edición y una vez terminado va a ser distribuido entre los verduleros de la ciudad de Córdoba. El material consta de 6 módulos, o sea, esto es una fracción nomás, 6 módulos de aproximadamente 12 a 15 minutos de duración cada uno. Bueno, ¿qué aprendimos? Por un lado, que los paradigmas viejos de antigua data, para quienes los han incorporado y son coherentes, completos y consistentes, en consecuencia son de difícil modificación. Es decir, la resistencia al cambio es sumamente grande. Específicamente con el sector productivo, que son, digamos, los productores son, tiene la ventaja de estar realmente muy cerca de la ciudad, pero es muy difícil lograr un cambio. Pero esto está íntimamente relacionado con las crisis. Hemos notado que eventualmente se puede revertir esta situación de resistencia al cambio ante un momento de crisis. Como lo mencionó hace un rato el ingeniero Mitnick, de público conocimiento la imputación penal que se realizó a productores y a funcionarios por un problema de no cumplimiento en algunas normativas. Lógicamente esto en el caso del sector productivo ha creado un gran susto y bueno, nos dio la oportunidad de que los productores solicitaran nuestra asistencia para revertir esto y que no les ocurra lo mismo. En el caso de la crisis hídrica que sufrió, digamos, la provincia y específicamente el grupo de regantes que tiene la cuenca en el lago San Roque, en donde prácticamente se cortó el suministro de agua por los canales de riego, y actualmente la provincia está trabajando en culminar un programa de riego con agua subterránea, en donde el agua por el costo va a tener que ser utilizada y aprovechada utilizando la tecnología, por ejemplo, riego por goteo. Hasta hace un tiempo atrás, cuando uno hablaba con los productores de cambiar los sistemas de riego, la resistencia al cambio era total. Actualmente los productores son los que manifiestan interés y están solicitando asistencia para comenzar con pequeños módulos digamos, para implementar el riego presurizado o por goteo. Y por último, ratificamos que una vez instalado un problema en la agenda pública, resulta mucho más fácil que ocupe un lugar prioritario en la agenda política. Bueno, muchísimas gracias, Kurt. Con esto hemos completado la descripción del componente 1. Vamos a continuar ahora con la descripción del componente de innovación, que tenía 2 subcomponentes: innovación y capital humano e innovación intersectorial. Le dejo la palabra a Jorge Pellicci, que ha sido el coordinador de ambos subcomponentes. Jorge. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo sé que la hora está dura, así que vamos a tratar de hacer una
presentación dinámica. Primero, muy brevemente, de qué características tienen estos instrumentos que nosotros pusimos en marcha en el marco del componente de innovación y posteriormente cuáles fueron los aprendizajes que tuvimos en este proceso, aprendizajes que todavía estamos recogiendo y estamos analizando porque estamos en plena ejecución. Sería importante destacar de dónde arrancamos, cómo comenzamos. Ya Félix comentó que el programa se inició a través de un diagnóstico que se hizo en el Estudio de Competitividad de Córdoba y a partir de allí se detectaron dos áreas de trabajo de interés o prioritarias, tres, pero digamos hay dos que particularmente están vinculadas a este componente, que es lo de tecnología, innovación y capital humano. Pero a partir de allí nos encontramos en el desafío de desarrollar instrumentos o diseñar instrumentos que sean apropiados a lo que necesitaba el territorio. Por eso empezamos haciendo un estudio de identificación de necesidades y oportunidades de innovación en la provincia de Córdoba, que encargamos a un importante instituto local. Aprovechamos ese estudio que básicamente tenía tres enfoques. Uno era cuál era el perfil productivo de Córdoba, otro era un relevamiento, descripción y análisis de los instrumentos de financiamiento que hay en Córdoba, y otro era un estudio de buenas prácticas que están vinculadas a tres países desarrollados que fueron Israel, Irlanda y España, y tres países del subdesarrollo, Uruguay, Chile y Brasil. La verdad que después de este estudio detectamos, analizamos y estudiamos 201 instrumentos que tiene el gobierno nacional para promover el desarrollo productivo y que llegan a la provincia de Córdoba. Y en Córdoba había unos 15 instrumentos más que están dirigidos a apoyar la promoción productiva. Por lo tanto, de pronto descubrimos que teníamos 216 instrumentos que abarcaban una gran cantidad de beneficios, algunos financieros, otros no financieros, otros de cofinanciamiento, otros de asistencia técnica, y que en realidad uno cuando veía sus tasas de uso también era bastante reducido, bastante bajo. Esto nos puso en un desafío de buscar cuáles eran las necesidades que tenía el territorio y que no estaban contempladas en algunos de estos instrumentos de financiamiento. Así que comenzamos el diseño en un esquema de matching grant, ¿sí? De dos fondos de financiamiento de proyectos que básicamente uno estaba dirigido a cofinanciamientos de proyectos intersectoriales de hasta $50.000 y otro, un fondo menor de cofinanciamiento de proyectos de innovación que vinieran del sistema educativo o alumnos que estaban terminando sus carreras, que eran proyectos que se cofinanciaban de $2.000, $4.000. O sea, un instrumento de un financiamiento importante y otro instrumento de un financiamiento más pequeño. Partamos de definir, trabajamos en definir qué entendíamos por innovación y tomamos un concepto bastante amplio, donde decimos que es toda actividad que no se realizaba anteriormente y que al efectuarla agrega valor a un producto o servicio y que además abarca tanto a las pequeñas innovaciones incrementales como a los cambios paradigmáticos. O sea, hablamos de no solamente la innovación disruptiva, de un cambio tecnológico, sino aquellas pequeñas mejoras que podían contribuir a mejorar la competitividad de las empresas en el territorio. Y que todas estas mejoras, estos cambios, se podían focalizar tanto en productos o servicios, en procesos, en sistemas organizativos, estrategias de comercialización, diseños y otros. Definido este concepto de innovación, definido que teníamos dos fondos para cofinanciar, empezamos a construir o a diseñar los instrumentos que íbamos a poner en marcha. Estos dos fondos, se armó uno que se llama actualmente Innovación y Capital Humano. Me parece que dentro del abanico de oferta de instrumentos,
es un instrumento absolutamente innovador, ya que está dirigido a financiar a los alumnos que están haciendo las tesis de grado, las tesis de posgrado, las tesis de doctorados, los trabajos finales de escuelas o de institutos terciarios, los proyectos curriculares de la escuela técnica a nivel medio, que pudieran transferir alguna innovación tanto al sector productivo como al social, o dicho de otra forma, a empresas, a ONG, al tercer sector y al Estado. El otro instrumento, que es el instrumento de innovación intersectorial, en realidad era un gran desafío, porque no hay una oferta de un instrumento de este tipo, donde lo que está tratando de lograr es la fertilización cruzada, o sea, que un sector transfiera o digamos junto con otro sector construyan o desarrollen una innovación que les sirva a ambos para mejorar la competitividad. Es un esquema difícil porque no es fácil de conseguir esta asociatividad entre empresas de distintos sectores para que se pongan en marcha en el desarrollo de una innovación. ¿Cómo interviene la innovación y capital humano? Acá es importante comentar que nosotros hicimos un trabajo bastante intensivo. Por acá está un compañero de equipo se me fue el nombre de... bueno, no importa. Trabajamos intensamente en la difusión de este programa, pero no... con Humberto, ahí está, gracias. Pero no en una difusión generalizada. En realidad, acá construimos más de 20 alianzas con institutos educativos, con universidades, con facultades, con institutos. Trabajamos con los jóvenes que estaban interesados o que estaban preparando su tesis de grado. Los ayudamos a conceptualizar el proyecto. Conversamos, digámoslo de esta forma, conversamos con más de 1000 jóvenes, ¿sí?, que estaban preparando su tesis, su trabajo final, su tesis de doctorado, con docentes de escuelas técnicas que podían armar un proyecto curricular en la escuela, con los chicos que estaban en el último año del terciario armando su proyecto. Y en realidad logramos que de esos más de 1000 personas que asistieron a distintas reuniones que hicimos a lo largo de un año, finalmente se presentaron 129 proyectos. O sea, tuvo un impacto extraordinario en el sentido de cantidad de alumnos con los cuales nos comunicamos o conversamos y cantidad de proyectos que aparecieron, sobre todo que en algunos proyectos participaban 2 y 3 alumnos, o sea que hasta eran proyectos grupales. Pero básicamente este instrumento lo que trataba de hacer, o trata de hacer, es subsidiar parcialmente proyectos que provienen de estos requerimientos educativos, o sea, tiene la forma de una tesis, tiene el desarrollo, la innovación de una tesis, pero tiene sí el compromiso de ser transferido a una empresa, al Estado o a una organización de la sociedad civil, que en realidad transferido porque tiene un problema, porque hay una demanda de ese sector sobre un problema que puede atender una tesis. Yo diría que esto, en el trasfondo, intenta fortalecer el sistema de innovación territorial que tenemos en Córdoba, vinculando las instituciones educativas que tenemos localmente con los problemas que tienen las empresas y tratar de que aquí el desarrollo de una tesis esté aplicado a la solución de un problema. El otro instrumento, también fue un desafío, pero básicamente más que hacer una difusión y lanzar convocatorias, en realidad lo que trabajamos con grupos de empresas que estaban interesadas en participar en estos proyectos, con grupos de entidades empresarias, porque si hay algo que en realidad destaca este instrumento como innovativo, es que no solamente era un grupo asociativo de al menos 3 empresas, sino también podían ser un grupo asociativo de 2 entidades empresarias. También trabajamos en el diálogo con las instituciones, con las empresas,
ayudamos a conceptualizar el programa, orientamos los objetivos, tratamos de darle apoyo. Hubo mucho trabajo personalizado y acá nos ayudó Silvina, otro coequiper que trabajamos en la difusión y en la promoción de este instrumento, donde finalmente identificamos más de 90 ideas proyecto y que fuimos madurando, esto siempre a lo largo de un año, en 2 convocatorias, fueron madurando y finalmente se presentaron 41 proyectos, de los cuales hay 25 que ya arrancan próximamente, pero han sido aprobados. Estas subsidiamos con esta herramienta parcialmente proyectos asociativos entre empresas o entidades empresarias que sean de 2 sectores. O sea, ahora, estos 2 instrumentos, ¿qué característica común tienen? En realidad, ambos involucran alianzas pusimos acá en la ejecución, pero también alianzas para difundirlo, porque acá con el de capital humano trabajamos mucho con las instituciones educativas, con las universidades, con todas las universidades de Córdoba trabajamos, con las escuelas, también trabajamos en alianza con las entidades empresarias, trabajamos en alianza con las instituciones profesionales, o sea que hubo alianzas en la promoción, hubo alianzas en el trabajo, digamos, y hubo un trabajo directo en la difusión y en la conceptualización de ambos instrumentos. También tiene la característica de la alianza en su propia ejecución, donde estamos juntando universidad o egresados de universidades y escuelas con empresas o instituciones, donde estamos aliando, buscando grupos asociativos. A modo de ejemplo, nos pareció interesante mostrarles, por ejemplo, este render, que es de un grupo de alumnos de la Facultad de Arquitectura, específicamente la carrera de Diseño Industrial, donde ellos en su tesis final trabajaban en el diseño de este carrito que uno dice, ¿qué será esto? Esto es para transportar alimento en los hospitales. Entonces es una manera de transportarlo en temperatura, en condiciones adecuadas, y donde había una empresa del sector plástico interesada en ponerla en producción. Este es un típico proyecto. Ahora, mirando, por ejemplo, el intersectorial, no llegamos a fabricar aviones, pero bueno, sí hubo un proyecto muy interesante donde un par de empresas del sector del software, del hardware, motorizados un poco por FADEA como empresa tractora, habría que decir que FADEA es la fábrica argentina de aviones, para que estas empresas desarrollaran un sistema de medición del ángulo de ataque de los aviones, o sea que es lo que le da sostenibilidad en el vuelo. O sea, para una empresa como FADEA, que está retomando la producción aeronáutica y donde ya hace varios años que muchas industrias proveedoras del sector han prácticamente desaparecido, nos sentíamos realmente, por eso lo traemos, nos parece un proyecto sumamente interesante porque está motorizando no solamente empresas de distintos sectores con una empresa que está como FADEA, que está motorizando el proyecto, sino que también estamos contribuyendo al desarrollo de proveedores en la industria aeronáutica. ¿Qué estamos aprendiendo? Digo que estamos aprendiendo porque esperamos en realidad recoger muchos aprendizajes más todavía. Yo diría que en capital humano, en general, hemos observado que en los proyectos la empresa aparece como el otro. ¿Qué quiero decir esto? Todavía parece que en la formulación de estos proyectos, en las tesis, los alumnos o los estudiantes siguen manejando a el socio como el otro y el proyecto lo hacen independientemente casi de la empresa que está demandando la necesidad o que tiene la necesidad. No veíamos que se incluía en el desarrollo de las actividades o que se incluía en la solución al problema una participación del aliado o a quien estaba destinada este proyecto. Otro tema que observamos es que en muchos casos el énfasis no está puesto en la resolución del problema o en el sentido y destino de la innovación, sino en la descripción y aporte genérico de la innovación. Parece que la tesis o el trabajo final parte
de definir un problema y luego se busca cómo encuadra esto en una necesidad de una empresa. Nosotros precisamente lo que estamos tratando de dinamizar es que antes de arrancar con la tesis se identifique el problema, la empresa participe y se trabaje en conjunto con el estudiante, se haga un diagnóstico conjunto y se formule una tesis que dé solución a ese problema. Otro tema que identificamos es que pocas empresas expresan sus necesidades o sus demandas, ya sea porque algunas a lo mejor no ven a la universidad aún como un ámbito donde puedan encontrar soluciones, o porque a lo mejor lo que hace falta es una etapa anterior de diagnóstico para identificar cuáles son los problemas y sobre todo cuando uno habla con la pyme. A lo mejor la pyme todavía no tiene el tiempo necesario o suficiente para poder hacer su autodiagnóstico y necesita como una etapa previa. O sea que acá encontramos como en los aprendizajes que vamos observando dos problemas, uno de oferta y otro de demanda. Y nosotros hemos participado en este proceso como verdaderos articuladores, como los que estamos generando, propiciando el diálogo entre la oferta y la demanda, como los que estamos ayudando a través de ese diálogo a lograr alianzas o asociaciones. En el instrumento intersectorial también vamos aprendiendo algunas cosas. Una es, por ejemplo, que la evidencia nos ha mostrado que la pertinencia de la asistencia está orientada a mejorar la organización. O sea, no solamente son innovaciones tecnológicas, hay mucha demanda y necesidad de este tipo de organización. Y existen demandas de innovaciones incrementales, muchas demandas de innovaciones incrementales, no hay un gran caudal de innovaciones disruptivas. O sea, esto también es importante atenderlo desde el punto de vista de mejorar la competitividad de las empresas. Las alianzas entre entidades empresarias alentó la articulación sectorial, facilitando la diversificación productiva y la construcción de bienes públicos. La verdad que al incluir a las entidades empresarias y entidades profesionales como potenciales beneficiarios de estos instrumentos, descubrimos que esto tenía una potencia increíble, desde el punto de vista de que las entidades empresarias conformaban proyectos o diseñaban proyectos y alianzas que permitían descubrir nuevos mercados, diversificar producción, un crecimiento de bienes públicos que luego quedaban a disposición de todas las empresas del sector. La verdad que ha sido una experiencia muy alentadora y que todavía estamos observando y parecería que esto va a tener un impacto importante porque todo esto también está abierto, todo el beneficio, toda la innovación que se produce está abierta a que lo utilicen todas las empresas, no solamente que están asociadas a las entidades empresarias, sino a las empresas que están en el sector. Por otro lado, descubrimos que las alianzas que se iban formando entre empresas no siempre eran alianzas, yo diría, conjuntas para el desarrollo de una innovación. Muchas veces la relación que uno descubría en esos proyectos estaba más dirigida a la relación proveedor-cliente y por ahí se buscaba que alguna de estas empresas que constituía el grupo asociativo fueran proveedores de las otras. Bueno, estos fueron en líneas generales los aprendizajes que vamos haciendo, pero esencialmente a mí me parece que hay algo fundamental. Y yo quisiera referirme nuevamente al tema de lo que nosotros hemos hecho en propiciar el diálogo y en propiciar las alianzas y en el trabajo que hemos hecho directamente como articuladores, tanto con la oferta, con la demanda o con los actores que participaron. Nada más, gracias. Habiendo recorrido el primer y segundo componente del programa, en los cuales hemos estado operando sobre el sector privado y público de manera simultánea, por el hecho de que en todos los casos la alianza ha sido el instrumento central de nuestro trabajo, pasemos al tercer y último componente que presentará la coordinadora de dicho proyecto, que es el que se refiere
a la mejora en el entorno de negocios. Analía Nievas. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Cuando iniciamos con este proyecto nos planteamos aprovechar la oportunidad que se le presentaba a la municipalidad de realizar nuevamente un intento por mejorar uno de los vínculos esenciales que hacen que una ciudad no pierda competitividad, como es el trámite de registro y habilitación de empresas. Es decir, que este proyecto está concentrado fundamentalmente en trabajar en esa materia y, en términos concretos, está en la búsqueda de dos cuestiones. La primera, lograr la simplificación del trámite de registro y habilitación de empresas en la ciudad de Córdoba. Y la segunda es la creación de una ventanilla única que permita la realización de ese trámite. Es decir, que la finalidad principal de este proyecto es contribuir a fortalecer a la Municipalidad de Córdoba en una estructura eficaz y eficiente para brindar este servicio. A partir de esta definición, nosotros comenzamos a trabajar en el reconocimiento de la situación inicial sobre la cual debíamos realizar esta operación. El primer paso, a diferencia de mis colegas que contaron con estudios técnicos que sostenían estas definiciones, en nuestro caso lo que sostenía esta decisión era la existencia y la percepción de una alta irritabilidad en relación a este tema, dada no solamente por las empresas que debían hacer este trámite, sino también en el mismo ámbito de la Municipalidad de Córdoba, donde debía trabajarse para que esto no continuara. Entonces, el primer paso fue dimensionar la situación y tratar de dar precisiones cuantitativas que acompañen a esta percepción que tenían tanto las empresas como la estructura gubernamental. En ese punto, a mí me gustaría detenerme para comentarles y compartir a ustedes que establecimos algunos aspectos críticos de esta deficiencia en el trámite. Y a continuación se los voy a ir comentando. El primero de ellos era haber reconocido la dificultad que traía la existencia de excesivos requisitos, muchos de ellos de difícil cumplimiento, pero sobre todo de requisitos que provenían más de prácticas habituales y de convenciones dadas en la dinámica de la realización del trámite que en un análisis pormenorizado y en una norma que sustentara esa decisión. Esta fue una de las cuestiones críticas detectadas. La otra era la elevada cantidad de pasos que debía hacer el empresario, y esto es lógico pensando que el trámite estaba concebido no para que la administración pública utilizara y optimizara sus conocimientos y sus recursos y los pusiera a disposición del empresario, sino que muy por el contrario, el empresario debía hacerse de sus documentos, debía hacerse de la información, debía hacerse del asesoramiento. Esto traía además como consecuencia que el empresario debía tener un número importante de contactos con diferentes oficinas públicas que a su vez estaban localizadas a unas distancias considerables. Es decir que, sumado a estas dos situaciones, teníamos un trámite con una importante demora en su resolución. Esta demora, evidentemente, lo que ocasionaba era un elevado costo. No solamente un costo en términos financieros, cuando hablamos de costo del empresario, sino también un costo económico
analizado desde la perspectiva de cuánto deja de ganar un empresario que tiene que dedicar su tiempo para hacer este trámite. Es decir, que no solamente el costo era para él como empresario, sino también para la misma administración pública que estaba haciendo un uso ineficiente debido a estas interconexiones que no existían entre cada una de las oficinas. A partir de haber reconocido esta situación y de haber establecido una línea de base que permitiera, diría yo, no sé si por primera vez, pero sí de una manera objetiva y compartida por primera vez, tener algunos datos más precisos, logramos identificar que un empresario que decidía instalar una actividad económica de muy alto riesgo en la ciudad debía esperar como mínimo 6 meses, en el mejor de los casos, y como máximo 1 año o más, y debía verse en un procedimiento que le insumía más de 100 pasos, más de 100 contactos, es decir, contactos con distintas oficinas públicas, y a su vez tenía que realizar el trámite de una manera muy engorrosa, muy burocrática y muy compleja. Cuando hablamos de actividades de muy alto riesgo, estamos hablando de actividades del tipo de una estación de servicio, de una industria que maneja sustancias químicas, de un hipermercado, de ese tipo de actividades. Pero lo más llamativo es que, dada esta diversidad de criterios para establecer requisitos y la ausencia de una norma que pudiese sustentar lo que era necesario para hacer el trámite, esta misma situación también la vivía un kiosquero, un almacenero, actividades de menor riesgo. Frente a este diagnóstico, decidimos romper conceptualmente con las convenciones que venían sosteniendo la realización del trámite. Y eso lo decidimos hacer pensando en optimizar la característica de este programa, que lo mencionaba el ingeniero Mitnick al inicio, y es la característica de haberse diseñado y de haber buscado en cada una de sus intervenciones el encuentro del sector público, del sector privado, y en este caso el encuentro del sector público-público, porque ya les voy a contar más adelante en qué punto esta relación está contribuyendo a este proyecto. Decidimos entonces hacer una ruptura conceptual y trabajar sobre las causas estructurales. Esto, por supuesto, estuvo asentado en un trabajo de más de 1 año en el que la variable esencial fue la participación. Esa participación fue la que nos permitió tomar contacto no solamente a los técnicos, que teníamos la responsabilidad de la búsqueda de la solución técnica más óptima, sino también de los actores que formaban parte de esta situación, comenzar a indagar y a explorar nuevas alternativas y a animarnos, y digo animarnos porque nos animamos todos, tanto las cámaras como los funcionarios, como los concejales de nuestra ciudad, nos animamos a pensar de otra manera y a establecer otra lógica para este trámite. La base conceptual del proyecto, y que digamos es la que venimos trabajando en esta etapa de implementación, se sostiene en los siguientes 4 pilares. El primero de ellos es contar con un marco legal único, es decir, una norma que reúna y que sea la única herramienta que deba usar la administración pública, en este caso municipal, para la realización del trámite, y que sea a partir de esa norma el procedimiento, los requisitos y la modalidad del trámite. Pero solamente una norma no nos asegura poder hacer el cambio que estamos planteando.
Entonces, trabajamos también en paralelo en la automatización del trámite, aprovechando las nuevas tecnologías que son las que nos permiten no solamente acceder con mayor velocidad, sino también realizar una dinámica de trabajo en equipo con una altísima coordinación, bajar los tiempos, bajar los costos y básicamente ser más eficaces. El otro pilar es trabajar sobre el espacio físico. Lo importante de esta cuestión es generar el ámbito donde el clima en el cual se trabaja, pero además al cual arriba un empresario esté dotado de las mejores condiciones y que facilite la comunicación, que facilite el trato de un servidor público como lo es un empleado de un ámbito gubernamental, o por lo menos lo que nosotros creemos que debe ser. De hecho, el otro pilar indudable con el cual es imposible, si no lo tenemos en cuenta, avanzar en este cambio es el personal. El personal municipal, tanto funcionario como administrativo y técnico, es la clave porque se trata de un servicio. Un servicio se sostiene en su personal y para que ese personal adopte actitudes nuevas y tenga una vinculación mejor, trabajamos permanentemente en su sensibilización, trabajamos en la información y trabajamos en el entrenamiento y en el reconocimiento de nuevas modalidades de trabajo. En conjunto, estos 4 elementos conforman un sistema que esperamos, una vez implementado, se convierta en un ciclo de mejora continua. Es decir, que nuestro objetivo a largo plazo está puesto en que lo que podamos conseguir desde este pequeño espacio dentro de un trámite específico empiece a contagiarse y empiece a ser emulado por otros trámites en la Municipalidad de Córdoba. Y finalmente queremos compartir con ustedes los aprendizajes que fuimos logrando en estos casi 2 años de trabajo y el principal aprendizaje es habernos animado a trabajar de esta manera en la búsqueda de una solución técnica participativa y haber aprendido también nosotros que la participación no es solamente un discurso y no es solamente una intención, sino que en este proyecto fue una acción permanente de técnicos, de expertos, de funcionarios, de concejales, de funcionarios provinciales que también nos acompañaron, porque el motivo por el cual nos reuníamos de manera periódica, semanal, en actividades de talleres de diagnóstico, de talleres propositivos, de reuniones de discusiones, de reuniones de corroboración de lo que se estaba definiendo técnicamente, es una participación que sostuvo una solución técnica viable que con mucha satisfacción todos podemos compartir hoy con ustedes, que se encuentra plasmada en la ordenanza 12.052, aprobada el 14 de junio del corriente año. Y lo más significativo de este proceso es que esta ordenanza contiene el procedimiento, la nueva estructuración de un trámite, los plazos, los flujogramas, que son las representaciones gráficas que usamos desde la administración para señalar cuál es el recorrido que debe seguir una documentación, el software, el detalle del software, y eso nos permite tener un puntapié inicial en la implementación que esperamos
permita llegar a buen puerto y aproximarnos a lo que fue el objetivo inicial de este proyecto. Y en este caso me gustaría finalizar con esta ilustración que pone de manifiesto el carácter estructural del tema que estamos abordando, pero fundamentalmente pone de manifiesto que las alianzas, a veces las más difíciles de conseguir, son las alianzas públicos-públicos. Pero en este caso y en esta imagen, a mí me gustaría reflejar que en esta foto, ilustrar que las alianzas que se consiguieron en este ámbito, con un duro trabajo de discusión y de contradicciones y de muchos idas y venidas, fue una alianza entre los partidos políticos que están sentados representando a la ciudad de Córdoba en el Consejo Deliberante. Entonces me parecía significativo terminar la exposición compartiendo con ustedes uno de los logros de este proyecto. Muchas gracias. El programa funciona con un comité directivo en el cual están representados la ADEC, varias cámaras empresarias, el Estado provincial y el Estado municipal. Nos pareció oportuno en esta presentación traer no solamente la mirada de los técnicos, sino traer también la mirada de los empresarios y la mirada del Estado provincial y el Estado municipal. Y pensamos a esos efectos en formularles algunas preguntas a los representantes del sector empresario, que en este caso es el ingeniero Carlos Candiani, vicepresidente primero de ADEC y presidente del comité directivo del programa, de la provincia, que en este caso es el ingeniero Fulvio Arias, secretario de Industria, y de la municipalidad, en este caso el arquitecto Juan Yunta, subsecretario de Desarrollo Económico de la municipalidad, formularles a ellos tres las mismas preguntas y escuchar las respuestas para tener tres imágenes distintas, además de la de los técnicos, sobre los problemas de la ciudad y sus soluciones y lo que puede aportar un programa como el nuestro a esos problemas. Entonces, el mecanismo va a ser, formulo la pregunta y van a contestar los tres en el orden en que están sentados. Como corresponde siempre hay que cambiar la regla. ¿Cambiar la regla? Es sorprender. Yo no te voy a contestar las preguntas, sino voy a hacer una reflexión sobre el área metropolitana. Bueno, ¿empezás por ahí? Si querés enunciar las preguntas... ¿No? Después Bueno, el factor sorpresa siempre es importante porque descoloca y nos permite reflexionar con más flexibilidad. Y como la vida es una reflexión continua, y la ciudad fundamentalmente es ello, yo voy a hacer una reflexión continua. Bien por el cambio. Voy a partir de dos conceptos quizás obvios. Toda actividad humana sucede sobre una porción del territorio y una aspiración, que el territorio debería ser acondicionado previamente para ser ocupado. En base a esos dos conceptos voy a hacer un repaso sobre cuál es la demanda que tuvo el territorio de la ciudad de Córdoba en función del crecimiento poblacional. Este gráfico refleja cómo va creciendo la mancha urbana de la ciudad en función del crecimiento. Hay un periodo que no está acá que quizás fue el más crítico, donde más fuerte fue el crecimiento. Esto parece simple, pero es grave, porque la presión demográfica siempre va antes de que el acondicionamiento del territorio. Y nos hace que nuestras ciudades siempre están atrasadas con déficits profundos de infraestructura o todo lo que requiere el habitante para vivir en la ciudad. Acá están los últimos censos y nos ven. Y ustedes ven, esa manchita parece una soncera, pero tomado en cuantificaciones, si nosotros tomamos el último censo que ya ha decrecido la tasa de crecimiento, crece cada 10 años 150.000 habitantes. No es nada, pero es una ciudad de 150.000 habitantes que hay que incorporar en el territorio de Córdoba. ¿Qué implica eso? Que hay que adecuar territorio para que esa población se aloje, y no solamente que se aloje la población, sino que se alojen todas las actividades que dan ocupación a esa población. Entonces, esta es una de las demandas críticas que tiene el territorio de Córdoba, que es
una constante ya desde hace muchas décadas, en donde el esfuerzo que hace el municipio, independientemente de las calidades de las gestiones, nunca alcanza a satisfacer el déficit acumulado. Acá hay una curvita que ve cómo es el crecimiento poblacional. Se invierte la tabla de crecimiento, decrece la capital y crece el área metropolitana. ¿Qué quiere decir? Que la demanda de tierra se la estamos exportando al área metropolitana. Esto tiene como consecuencia algunas acciones que se hacen sobre el territorio. La norma de ocupación del suelo de Córdoba es excesivamente riguroso, lo que hace que el costo de un terreno sea sumamente alto. Entonces, todas las poblaciones de escasos recursos, con dignidad, que no van a un asentamiento irregular, se van todas las poblaciones periféricas de la ciudad. Es una de las explicaciones del crecimiento de población de las localidades linderas de la ciudad. También pasa con los sectores de altos ingresos, cuando buscan los sectores de buenas calidades visuales, etcétera, territoriales, también van a tomar territorio del área metropolitana. Bueno, esta es una foto aérea del área metropolitana. Deben pasar la otra, que es el plano. Bueno, esta es la mancha de las conurbaciones. Ya tenemos una ciudad lineal en el Valle de Punilla. Tenemos problemas serios territoriales. O sea, la demanda del área metropolitana ahora pasa a ser una constante que no es solamente de la ciudad de Córdoba, sino de todos los municipios que la circundan. Y acá hay otra reflexión que hace a la característica de estas organizaciones. Los gobiernos locales tienen todos los problemas y nada de recursos. Entonces, la incompatibilidad que tienen los municipios es atender a las demandas, sobre todo de grandes infraestructuras. Bueno, también podemos decir que la ciudad es el reflejo de la sociedad que la habita. Si nosotros tenemos una ciudad, habitantes cultos, formados, trabajadores, preocupados por su ciudad, tendremos una ciudad de calidad. Nosotros tenemos una ciudad potencialmente rica, que tiene cualidades relevantes, y para ello sucedieron hitos importantes en la historia, que son los que todavía subsisten y que hay que reflotar. Tenemos una de las primeras universidades de Latinoamérica, que nos hizo que sea un gran centro de estudio, y hoy hay 6 universidades. Es un factor sumamente importante para cualquier lugar que quiera desarrollarse, tener instituciones de formación que permitan tener cualidades y calidades en los habitantes que la habitan. También hubo apariciones, quizás no sé, arbitrarias, como fue la fábrica militar de aviones, que dio origen a un proceso de industrialización y dio origen a los 2 enclaves industriales más significativos que tuvo la ciudad de Córdoba, que son los complejos de fábricas de automotores, Fiat, Concord y hoy Renault. O sea, de vuelta, en la ciudad sucede todas las actividades del hombre excepto el sector primario. Y esta es la complejidad de la ciudad. Tiene que funcionar todo armónicamente. Todo significa todas las actividades que requiere el hombre y todas las cualidades de las personas que en ellas nos habitan. O sea que tiene que ser inclusiva, tiene que armonizar la vida de todos sus habitantes e ir buscando la forma que ello suceda. Y acá me he atrevido a hacer un grafiquito vinculado al programa de ellos. Ellos tomaron 3 sectores: el territorio, la gestión administrativa y los recursos humanos. Entonces yo digo, en el territorio sucede todo lo que decía arriba, y sobre ellos actúan. ¿Y qué es importante acá? Puse recursos humanos. Recursos humanos no es otra cosa que la sociedad. Si esa sociedad está formada, va a generar personas capacitadas, inteligentes, como decía Guillermo hoy a la mañana, que van a formar los cuerpos que administran el territorio. Y también van a integrar aquellos todos que integran el sistema productivo. Entonces, si ese sistema funciona y se equilibra, vamos a tener un territorio equilibrado. Y ahí está, todos han coincidido que hay que trabajar sobre los recursos humanos. Entonces, es una tarea que toda la comunidad tiene que abocarse a trabajar sobre los recursos humanos. Ya que es importante, digamos,
tenemos que trabajar para que todos aquellos excluidos de la sociedad aprendan a trabajar, porque trabajando se dignifica y se incorporan a la vida digna. Entonces, de vuelta vuelve a estar el sistema educativo. Entonces, tenemos que siempre trabajar en la formación y empezar, como alguien decía, casi del vientre de la madre. Desde ahí hay que trabajar ya para que ese chico tenga la madre tenga la alimentación digna, tenga todas las neuronas en condiciones para que después sea un habitante útil, un ser digno. Bueno, ya pasó todo el límite de la ciudad. Las líneas de punto no resuelven los problemas territoriales. O sea, tener los cuadraditos, los límites jurisdiccionales, no resuelven los problemas jurisdiccionales. Córdoba tiene un problema crítico, son los recursos hídricos. No tenemos agua. Entonces, si no es un problema de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, es de toda el área. Tenemos problemas de comunicación. O sea, son innumerables los problemas que toman. Entonces, este es un tema que no se resuelve refugiándose en la jurisdicción que nos toca administrar. Entonces, es un problema de que existe una necesidad imperiosa que se institucionalice la relación del área metropolitana. Tenemos algunas dificultades normativas. Nuestra Constitución da plena autonomía a los municipios. O sea, solamente podemos hacer hasta ahora esta asociación, esta institucionalización de los municipios por convenio, lo cual pone en riesgo que si algún municipio no quiere entrar en el convenio, invalida la posibilidad de trabajar coordinadamente sobre el área metropolitana. Bueno, el otro es obvio. Ahora un poco de lo que estamos haciendo en la gestión municipal. El área que me toca estar a cargo es desarrollo económico. Pero como vengo de un sector del urbanismo, mi preocupación es cómo acondicionamos el área que debe asentarse en la actividad productiva. De acuerdo a la normativa, la actividad productiva básicamente se tiene que asentar sobre todo el sector este de la ciudad. Para los que no, digamos, la vieja Camino Montecristo al norte y la vieja Ruta 9 al sur. Pero esto ya también trascendió los límites de la ciudad. Ya hay emprendimientos que están en las poblaciones limítrofes a la ciudad. O sea, que ya no es más un problema de límites, es un problema metropolitano. Bueno, esto que muestro acá es como una especie de libreta de apuntes sobre un plano, sobre qué ideas estamos tratando nosotros de registrar que deben ser reflexionadas. Esto sería... Anotamos acá qué cosas deberían hacerse para condicionar el de dónde debería ir la actividad productiva para que se ocupe equilibradamente. Tiene solamente ese objeto. O sea, cómo acondicionar el territorio antes que se ocupe. En solamente una libreta de anotaciones, un plano libreta. Y por último, queremos decir que las ideas son válidas, pero son mejores si se logran consenso y se anclan en la sociedad. Entonces, se ha creado recientemente el Instituto de Planificación Municipal, que no es de planificación física, sino que es planificación integral, pero la novedad que tiene un consejo consultivo que lo integra en todos los sectores de la sociedad. ¿Cuál es la importancia de este consejo consultivo? Que se deben discutir los proyectos que se elaboren para la ciudad, lograr los consensos y recién pasen a los organismos, al departamento ejecutivo, que se transformen en acciones de gobierno. Entonces pensamos que este cuerpo es el que garantiza que ciertas ideas tengan continuidad en el tiempo y no tengan los altibajos de los cambios de gestión. Con esto cierro y te cambié el libreto. Creo que de alguna manera está implícitamente contestadas las 3 preguntas que vos me habías hecho, Félix. Me habías además advertido que esa iba a ser que iba a hacer una reflexión general. Bueno, muchas gracias. Que
¿Querés que formule las preguntas o vas a...? ¿O vas a hacer una reflexión general? Yo voy a tratar de ser más obediente, así que plantea la pregunta. Bueno. Sí. ¿Cuáles son a tu criterio los principales problemas que enfrenta el área de Córdoba para su desarrollo económico? Muy bien. Probablemente mi respuesta no sea específica, porque a lo mejor si analizamos punto por punto tendríamos que profundizar bastante y no lo podríamos hacer en estos minutos. Y por otro lado, porque mi visión es un poco como decía Juan, yo miro la región, entonces no estoy mirando específicamente la ciudad. Pero yo digo, los temas en los cuales más tenemos que trabajar para lograr, digamos, y como se ha reflejado en los trabajos que se han hecho, el recurso humano. Y digo el recurso humano porque no me gusta decir recursos humanos, porque no creo que ninguno de nosotros se considere una pieza intercambiable. Entonces hablo en mayúscula como el recurso humano y no de los recursos humanos. Entonces creo que allí el gran desafío que tenemos por los conocimientos que se van desarrollando es ver cuánto tenemos que trabajar en la forma de aprender, porque muchas cosas hoy las enseñamos como en la época de los griegos, y por otro lado los contenidos, cuáles son las competencias que necesita una persona para tener trabajo en el mundo de hoy, cuáles son las competencias y las habilidades y los conocimientos que necesita un profesional y qué es lo que debemos darle como conocimiento en las primeras etapas de formación. Entonces creo que ese es un tema muy fuerte a trabajar y creo que vamos a necesitar una velocidad en la actualización de eso. Y las metodologías que hay hoy para actualizar un programa o un plan de estudios son sumamente rígidas, cosa que en algunos países de los visitantes que tenemos hoy eso lo tienen resuelto. Nosotros no lo tenemos resuelto y hacer un cambio para nosotros es una cosa titánica, entonces los demoramos y además como los resultados tardan tanto tiempo, es un proceso que creo que merece un profundo trabajo. Dentro de ese mismo tema, bien alguno ha expresado hoy que en Córdoba hemos tenido una gran radicación de proyectos porque por la disponibilidad de recursos humanos capacitados para distintas cosas. Yo creo que el problema de la cantidad, el Q del P por Q, es un tema que nos va a empezar a preocupar. O sea, el crecimiento en la formación y en la necesidad de personas formadas en distintas disciplinas es creciendo y yo diría que no estoy seguro si nuestro sistema educativo, nuestras universidades están yendo al mismo ritmo que esa curva de necesidad. Creo que no. Un segundo tema que desde el punto de vista específico del área en la que yo estoy actualmente merece un reanálisis son el tema de las leyes de promoción. Las leyes de promoción tenían un enfoque muy operativo y yo creo que hoy, pensando en el desarrollo local, tenemos que incluir en ellas aspectos como no promover el uso de energía y premiar si consumo más, asumiendo que estoy produciendo más y consumo más, sino premiar el uso eficiente de la energía. Entonces tener un indicador para ver si estoy produciendo más en términos de una capacidad de una producción realizada. Otro aspecto que debemos incluir en las leyes de promoción, que nosotros lo estamos negociando, podría decir entre comillas, aunque en la ley no está, es la responsabilidad social empresaria. En el desarrollo local, los actores que ya están, las empresas que ya están y tienen responsabilidad con la sociedad, entonces deberíamos nosotros en la ley de promoción ya tenerlo explícito, qué tipo de requerimientos de responsabilidad social empresaria le vamos a pedir a una empresa a la cual le estamos otorgando algún beneficio para su radicación o para su empleación. Un tema que explicitó muy bien Juan es el tema de la preparación del área. Necesitamos una preparación del área que hoy estamos siendo reactivos y no proactivos. Uno se puede decir, Córdoba es una ciudad industrial de las del país. Toda la ciudad de Córdoba no tiene un parque industrial. No lo tiene. En muchas ciudades los hay, nosotros no lo tenemos. Quiere decir que tenemos un retraso en lo que es preparación del espacio. Debemos adelantarnos a los tiempos, estamos trabajando con la municipalidad para eso, pero bueno, tenemos que ponernos delante y no detrás como estamos hoy. Un tema que no es un problema de Córdoba, porque Córdoba tiene la suerte de tener una matriz productiva quizás más amplia que muchos países del mundo. Las cosas que desarrollamos en Córdoba son muchísimas, los vectores de desarrollo, los sectores productivos son muy amplios, pero eso no quiere decir que no tengamos que estar permanentemente mirando si el desarrollo no nos lleva a tener que desarrollar un sector tecnológico nuevo que está surgiendo.
pongo como ejemplo las nanotecnologías, y si nosotros no trabajamos para ser líderes en eso, y puede ser que no seamos líderes y tengamos que estar en otro lugar o las empresas vayan a otro lugar. Entonces, el trabajo permanente en el desarrollo de la matriz productiva es una tarea que debemos desarrollar. Y a esto lo tenemos que asociar seguramente al todo el tema de la infraestructura, ¿no es cierto? La infraestructura de los recursos como energía o la accesibilidad para tener las rutas correspondientes. Yo diría que esos son los vectores en que tenemos que trabajar y que se han reflejado en varios de los trabajos presentados, que están las conclusiones incluidas en muchos de estos aspectos. Nada más. Gracias, Fulvio. Bien, yo soy bueno, no como Juan rebelde. Antes era rebelde, ahora ya no. Yo pensé las preguntas y pensé también en los 3 minutos que teníamos para dar la respuesta. Un poco más. Y encuentro, digamos que un poco sorprendido, porque la coincidencia con lo que ha dicho Juan y lo que ha dicho Fulvio es muy grande. Hemos hablado algo del tema, pero no nos pusimos de acuerdo en lo que íbamos a decir, ¿no? Yo aquí estoy representando al sector empresarial y nos toca ser los que nos quejamos, digamos, y ellos son los que deben darnos soluciones. Pero digamos que el sector empresarial demanda lo siguiente, demanda soluciones para una serie de inconvenientes que hacen que nuestra tarea productiva sea un poco más difícil de lo que debiera ser. Y no hablo de los problemas generales que nos afectan como argentinos, sino hablemos un poco de los problemas que son particulares de la región, los problemas locales, digamos. Donde el primero lo dijo Juan, el primero es el agua, ¿sí? Acá si llueve nos inundamos, si no llueve no tenemos ni para tomar agua, y si la usamos el agua después no tenemos dónde poner el agua servida. Es decir, el problema del agua desde que nace hasta que muere es un problema gravísimo que afecta efectivamente la producción y el modo de vida de la gente. El segundo problema que tengo que traer sin ningún lugar a duda está relacionado con la energía. Tenemos déficit energético y creo que es común no solo a la región Córdoba, sino a todo el país. Aquí, si hay una demanda muy alta porque hace mucho frío, las industrias se ven fuertemente afectadas con cortes de todo tipo en los momentos peores. Y en verano, cuando hace mucho calor, la situación se vuelve a repetir. Finalmente, hay otros problemas relacionados con la infraestructura, como por ejemplo el transporte, no es menor, industrias que demandan que su gente que vive en el Gran Córdoba, digamos, deban trasladarse distancias importantes y encuentran de todo tipo de problemas para hacerlo. Y finalmente, también en acorde con lo que ha dicho Juan y lo que ha dicho Fulvio, encontramos que no encontramos en la zona de Córdoba un lugar acondicionado particularmente para instalar empresas. Sí, hablo de los parques. Es decir, debiéramos tener 1, 2 o 10 parques industriales donde la producción se vea beneficiada por el entorno y no con todos los problemas que sabemos que tiene. Las industrias se instalan en un barrio que es poco poblado, al poco tiempo el barrio se cubre, se puebla completamente y empiezan a protestar contra la industria y al poco tiempo son desalojados del lugar. Eso es un problema que se repite permanentemente y que no debiera ocurrir, uno debiera pensar en la producción si estuviera sentado en un lugar donde todos estos problemas no existieran. Y finalmente, el problema que quizás sea hoy grave y gravísimo en el futuro, porque esto aparentemente crece sin límite, es el otro que ustedes también han mencionado y que está relacionado con la mano de obra. Aquí Córdoba ha efectivamente diversificado muchísimo la producción, es quizás una de las áreas donde las industrias son realmente de alta tecnología, donde proliferan las TICs, donde prolifera la producción de software, de electrónica, en general industrias de alta tecnología
y que no es casual que estén aquí. Están aquí porque aquí se encontraba el recurso humano, como bien has dicho, Fulvio, que hacía falta para llevarlas adelante. Hoy ese recurso escasea. Nos estamos peleando entre todos nosotros para conseguir a alguien que realmente esté en condiciones de cubrir el puesto de trabajo que disponemos. Esa es una limitación al crecimiento muy fuerte que hace que sea parte del acondicionamiento territorial del cual hablaba Juan. Por ahora, nada más, para la primera pregunta. Gracias. ¿Cómo? Sí, dale. Digamos, creo que es bueno que planteemos todos los temas, pero esto no quiere decir que solamente tengamos que tener desesperanza, porque con las cámaras, con el municipio, varios temas de esto están empezando a tener algún tipo de viso de solución. Por ejemplo, el programa de fomentar a los estudiantes que entren en las carreras de ingeniería, que está hoy en marcha, funcionando desde comienzo de año, es un aporte para tener más técnicos y más ingenieros. Algún tema de accesibilidad sobre rutas son proyectos que se han comenzado a hacer en la provincia para los accesos de la ciudad, y dentro de la provincia hay obras que se están concluyendo. Pero de cualquier forma es muy probable que hay que ver si el gradiente se nos va alejando o nos estamos aproximando, y yo creo que eso merecería un análisis más profundo que el que podemos hacer acá. Gracias. Pasando entonces a la pregunta siguiente, lo que habíamos acordado indagar es cómo veían las contribuciones de las alianzas público-privadas y los procesos participativos para resolver el problema que se ha planteado como central. Sí. Yo vengo de un mundo que no es este. Y me designan un cargo que poco tiene que ver con mi título. Y me toca representar a la municipalidad en la ADEC. Prejuicio grave. ¿Qué es esto? Gran sorpresa. Muchachos, están todos ahí. Y si están todos, hay posibilidad de consenso. Entonces, la asociatividad es fundamental para tener consenso. Se me fue el prejuicio. Soy defensor de las asociaciones de todos los sectores de la sociedad. También eso tiene que ver en el instituto que mencioné. Queremos que estén todos, porque solamente si hay consenso y las ideas de desarrollo se anclan en la sociedad, son posibles ejecutarse. Arriba la adhesión a los consensos. Bueno, me ha robado un poco la palabra Juan. Yo decía que un tema que tenemos que profundizar es el potenciar y fomentar creación de muchas ADEC. Creemos que esto lo necesitamos porque es el gran ente que puede articular todas estas necesidades. Lo segundo que yo me había planteado era fomentar la asociatividad en todas las formas que podamos pensarlo. Cualquier aspecto asociativo seguramente produce sinergia y da más resultados que si hacemos las cosas solos. El tercer punto que dije es hacer fuerte foco en el emprendedorismo. ¿Por qué? Y porque lo han dicho también varios durante el día de hoy. Esto nos va a permitir completar cadenas de valor, eso va a permitir crear trabajo sustentable, esto va a permitir crear un mejor estándar de la gente que trabaja, esto va a permitir mejorar la economía logística. Entonces pensamos que aprovechar el emprendedorismo para la creación de pymes a los fines de que en los distintos áreas geográficas podamos crear proyectos que completen las cadenas de valor, va a sumar en todos estos aspectos y otros más que podríamos enunciar. Y para que esto realmente sea eficaz, necesitamos que el Estado sea participativo. Ese Estado que viene y entrega papeles para que cada uno haga sus cosas y lo mira de afuera, creo que no sirve para esto. El Estado tiene que ser participativo, tiene que estar trabajando con el sector privado permanentemente. La alianza es de todos los días, no es la alianza para tomar solo decisiones, sino que es permanente. Creemos que la forma de trabajo es mediante mesas de trabajo sectoriales que trabajen sistemáticamente con planes concretos. Creo que el Estado tiene que estar en todo su territorio, quizás que cuando uno habla de un Estado municipal el área a recorrer es más fácil, en el caso de los estados provinciales tienen que estar presentes a lo largo de toda la provincia y eso es válido para cualquier nivel del Estado. Pienso que esos son los puntos más fuertes y con un alto foco en la creación de empleo. El que tiene trabajo y el que tiene educación puede
sentirse feliz y sentirse realizado y vivir cómodo y pensar, no estar pensando en otra cosa. El trabajo y la capacitación son fundamentales. Bien, desde el punto de vista empresarial coincidimos totalmente en lo general con la expresión tanto de la provincia como de la municipalidad. Pero hemos podido apreciar en el tiempo que llevamos trabajando en conjunto con estos organismos gubernamentales que esta asociación público-privado nos lleva, digamos, como un buen camino hacia lograr algo que aspiramos fuertemente todos los industriales y todos los empresarios de Córdoba. Y es que el Estado o los estados provinciales, municipales, dirijan su poder de compra hacia las empresas locales. Es decir, el poder de compra del Estado es muy fuerte y en el caso particular de Córdoba se produce casi todo lo que los estados requieren. Es un reclamo muy sentido y que hemos podido realmente con mucha satisfacción ver que en algo nos estamos acercando y tenemos ejemplos concretos donde ya se ha apuntado hacia la industria y hacia las empresas locales. Este es un reclamo realmente muy fuerte y que nace naturalmente, digamos, en las necesidades de las empresas locales e incluso siempre cuando hablamos de este tema nos acordamos en el acto que si la municipalidad, por decir algo, compra algo en una empresa local, inmediatamente le retorna como impuesto una parte de lo que ha comprado. Si lo compra afuera, eso se nos va. Eso realmente es la primera ventaja de las muchas que trae este tema. Y por otro lado, si observamos la historia en todos los lugares del mundo, esto ha sido uno de los motores del crecimiento de la industria de la zona. Es decir, pedimos fuertemente que los estados compren local. Esa es la primera y lo vamos a seguir insistiendo desde ADEC. Y otra alianza que puede resultar pero muy útil entre el sector público y privado está relacionado con el sistema educativo. Un poco lo que decía Fulvio, nosotros necesitamos que el sistema educativo tenga una flexibilidad que hoy no la tiene. Las empresas demandan personas con unas ciertas capacidades que el sistema las detecta cuando, no digo que es tarde porque nunca es tarde para esto, pero sí desfasado de una forma en el tiempo que producen y afectan a las necesidades de este recurso humano que tienen las empresas locales. Esos son para mí los dos elementos puntuales que la alianza público-privado podría de alguna manera solventar. Gracias. Yo creo que cuando uno mira números, lo que él dijo a uno le impacta muy fuerte. En el país tenemos en el orden de 700.000 NI. Sabemos lo que son los NI. Estos jóvenes que ni trabajan ni estudian y permanecen en su casa y no tienen un rumbo. Y quizás sea culpa de los mayores que no tengan rumbo. No hay que echárselo a ellos al culpo. Entonces ese es un número, piensen ustedes lo que son 700.000. Es un número tremendo. Y el otro tema que a uno le impacta es la empresa que sale a buscar a cualquier nivel, desde el ingeniero, del gerente al último nivel, a buscar personas donde sabemos que hay desocupación, pero el empleado que necesitamos no está. Quiere decir que no hemos desarrollado las competencias que son las que necesitamos. Gracias. Bueno, para seguir la mecánica prevista, dado que se nos ha agotado el tiempo del panel, queda el espacio dirigido a las preguntas del público. Abrimos ese espacio pidiendo que sean preguntas muy concretas y muy breves, formuladas de manera muy breve. ¿Hay alguna pregunta desde el público? Recordamos, por favor, levantar sus manos. Las señoritas acercarán el micrófono. Creo que me toca a mí, Félix. No es una pregunta, Félix, como verás, está lleno de desobedientes en Córdoba. No es una pregunta, es una reflexión. Hubiera sido muy bueno que en esta mesa hubiera habido la presencia de usuarios del programa
que vos estás ejecutando ADEC. Lo digo porque me quiero referir particularmente al componente de innovación, de fertilización cruzada. Acá hay muchos efectores de agencias de desarrollo local y yo les sugiero como usuario de este componente de fertilización cruzada que le presten especial atención. Para nosotros ha sido altamente satisfactorio los resultados de este componente. Nos hemos aliado sectores de metalúrgicos y del sector agropecuario, dos grandes fortalezas de Córdoba que nunca habían trabajado juntas, y nos hemos reunido para abordar un nuevo eslabón, que es la industria de la alimentación. Creo que valdría la pena que le prestaran especialmente atención a este componente de fertilización cruzada. Se los puedo decir como usuario del programa. Nada más, Félix. Gracias. Gracias, Guillermo. Eduardo Ingaramo, de la Universidad Católica. He escuchado y me encanta lo que han dicho, pero hay algo que escuché, un silencio. No escuché nada casi de las asociaciones civiles, de los clubes, de los centros vecinales, de los centros de jubilados, de las bibliotecas populares, de todos esos lugares que hacen que la gente que no tiene dinero también tenga cosas y dignidad. Y eso es importante, porque cuando hablamos de inseguridad estamos hablando de falta de contención. Cuando hablamos de chicos que también estamos hablando de falta de promoción. Cuando hablamos de universidades que nos dedicamos fundamentalmente a atender a los sectores más privilegiados de la población, seamos públicas o privadas, también estamos hablando de falta de oportunidades y de esperanza que solo terminan en violencia. Me gustaría que se hable más de eso. Me voy a permitir no responderte, digamos. Es tan breve el tiempo que tenemos para decir que no nos alcanza nada más que para decir lo esencial. Obviamente que todo eso forma parte de la ciudad y esa ciudad inclusiva tiene que comprender todas esas cosas. No lo decimos porque no nos alcanza el tiempo, no porque no lo compartimos. Yo solamente acotarte que en innovación y capital humano participa la sociedad civil como destinataria. Y para mí la sociedad civil incluye los centros vecinales, todas las organizaciones. De hecho, hay varios proyectos donde los destinatarios son estas sociedades civiles y que en realidad básicamente se están produciendo bienes públicos que están en beneficio de la sociedad, ¿no? O sea, quizás, como dice Juan, por ahí el tiempo es tirano, pero coincido plenamente con tu observación en el sentido de que habría que remarcar también la participación de esos actores. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Guillermo Molas y Molas, dirigente vecinal de la ciudad de Córdoba. Yo quería comentar lo siguiente y comparto un poco, porque tiene que ver lo mío con lo que dijo Eduardo recién con respecto a las organizaciones sociales o asociaciones civiles. Yo le pediría a ADEC que vea la posibilidad de buscar la capacitación. Mientras las universidades capacitan profesionales, preparan profesionales en distintos temas, que había hecho un comentario referente a eso también esta mañana, ver de qué manera, conjuntamente con el Estado, los grupos empresarios, buscar de qué manera ADEC puede coordinar, y creo que no es tan difícil si nos ponemos todos los sectores de acuerdo, se puede autofinanciar esto, capacitar a los referentes sociales de los distintos barrios de la ciudad. Es decir, no a toda la ciudadanía en general, sino ir preparando, capacitando referentes en las distintas temáticas, desde cómo funciona un gobierno, cómo funciona un Estado, las distintas formas de trabajar en las distintas problemáticas, en lo que es cómo es el sistema de transporte de pasajeros, cómo es el tema de seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque en estos 8 años que he ido recorriendo, donde uno se va involucrando, va aprendiendo, va participando en conferencias, en distintas problemáticas y va aprendiendo cómo se maneja el Estado, cómo funciona el Estado, cómo funcionan las distintas oficinas de los distintos estamentos públicos. Entonces, eso es lo que hay que trasladarle de alguna manera al vecino común.
Si los referentes sociales lo aprenden y a su vez se lo pueden volcar en sus comunidades, es un avance importantísimo que afianza todo esto de la participación ciudadana bien entendida. Porque los gobiernos lamentablemente tienen muchas veces esto del miedo a la participación. Pero la participación ciudadana bien entendida es eso, es la sumatoria de los esfuerzos, es el trabajo en equipo, donde el Estado es un vecino más, la empresa es un vecino más, el vecino común es un vecino y todos trabajando en conjunto apoyamos un sector. Y quiero terminar con esta reflexión que decía Nada Candiani. El tema de eso, compren local, le piden al Estado. Yo le pido a mis vecinos que compren local. ¿Qué es eso? En el barrio, que compren en el barrio, salvo que el comerciante venda muy caro, que no se vaya 15 cuadras más allá, porque si compramos local, crece también nuestro barrio. Y si compramos Córdoba, crece Córdoba, porque eso genera fuentes de trabajo. Y si compramos Argentina, también. Entonces creo que eso, así como el Estado tiene que comprar local, los vecinos tenemos que comprar local. Nada más, gracias. La última tanda de intervenciones. ¿Alguna pregunta más? Por favor, nuevamente, Galo Vázquez de Bolívar, Ecuador. Quisiera hacer una reflexión respecto a lo que usted ha tratado y que creo que veo claramente que se produce un acuerdo para construir la alianza pública-privada y está definida en función de los actores que están participando. Bajo este esquema, quisiera saber yo qué importancia le han dado o le dan o le van a dar al proceso de retención de inversiones y atracción de inversiones a la provincia de Córdoba, puesto que no les he escuchado nada al respecto y en la medida que esto funcione desde el punto de vista de la óptica pública y privada, qué cantidad de esos recursos maneja el ayuntamiento o la provincia de Córdoba para generar justamente desarrollo y empleo con esas inversiones. Fulvio, ¿podés contestar la pregunta? Creo que esa pregunta en este momento de nuestra situación como país es una pregunta no de fácil respuesta. ¿Por qué no es de fácil respuesta? Porque, digamos, todos los que vivimos acá sabemos que en este momento en muchas zonas del país estamos con recursos muy escasos. No voy a entrar a dar explicaciones de por qué son escasos y si han surgido de errores o de buenas decisiones, pero en la realidad hoy estamos en un momento en que esta mañana estuvo nuestro ministro de Finanzas acá, está armando el presupuesto y con los recursos que tenemos que estar satisfaciendo estas necesidades en la forma mejor posible, dejando de hacer otras cosas. Y así lo estamos haciendo. Tan pronto los recursos que nuestra economía nos permita tener, vamos a poder ampliar lo que hacemos en estos sectores en mucho mayor volumen. En este momento realmente estamos bastante acotados. Podemos hacer proyectos como este que se está terminando en Remeco en base a fondos que se distribuyen a las provincias. Hacemos otros proyectos apoyando a otros sectores, pero realmente no es que en este momento tengamos recursos en gran cantidad disponibles, ¿no es cierto? No sé si eso un poco le aclara la situación. Público. Bueno, digamos, desde ese aspecto le voy a decir que en la provincia de Córdoba, en lo que va del año, es la provincia en que hemos logrado que haya más inversiones en distintos tipos de proyectos. Es una de las provincias que tiene más inversión en el país. Y son inversiones, muchas de ellas, de capitales locales, o sea, empresas locales que siguen invirtiendo. Y una buena parte de ellos también es de capitales extranjeros que vienen a invertir en ciertos sectores que son muy importantes para nosotros. O sea, nosotros tenemos ciertos sectores en los que tenemos liderazgo internacional y bueno, uno tiene que mantener ese liderazgo internacional. Bueno, en esos temas hay inversión extranjera, por eso le vuelvo a decir, la inversión que va en el acumulado del año en la provincia de Córdoba da un porcentaje mucho más alto que el resto del país. No sé si a eso es a lo que se referencia. Bueno, desde el punto de vista municipal, mañana en uno de los paneles va a disertar el secretario de Economía que va a exponer algunas estrategias sobre la propuesta económica del municipio. Pero sí que yo dije algo recién, que los municipios tienen todos los problemas y nada de los recursos. Y en el caso del municipio de Córdoba, no solo eso, sino que tiene una distorsión del gasto tremenda.
más del 60% va a la nómina de personal, más los gastos corrientes tiene más o menos el 80%, 85% del presupuesto comprometido entre nómina personal y gasto corriente. Quedan apenas un 15%. Y el presupuesto en términos de dólares puede estar rondando en los 700 millones de dólares, 650 millones de dólares. Así que es escaso lo que tiene como recurso el municipio, no solamente para atender los servicios de las prestaciones básicas de los servicios, sino para recuperar los déficits de infraestructura urbana que tiene. Es así que por eso los reclamos de desagüe, falta de calle pavimentada, de mantenimiento de la red vial, etcétera, etcétera, es uno de los grandes dramas del municipio, independientemente de los estados de la eficiencia de la gestión. Es un problema estructural, en este caso del municipio de Córdoba. Muy bien, dado que esta era la última pregunta. ¿Alguna más? Bueno, la última. Gracias. Que el 50% de la nómina de la municipalidad era el límite en función al gasto que se podía hacer en inversiones. Yo quiero saber si este gobierno respeta o esa ley fue derogada, solamente. Yo no sé si corresponde en un ámbito de esto contestar cuestiones de un ámbito donde hay personas que no son del ámbito de Córdoba, entrar en un debate de la eficiencia de los gobiernos. Yo me abstendría de contestar eso porque me parece que no contribuye al debate. Es una cuestión de los cordobeses, no del foro. Bueno, muchas gracias. ¿Listo? Bien, damos entonces por cerrado este módulo del foro y pasaremos al módulo siguiente. Felicitaciones a los representantes de ADEC por sus exposiciones y por permitirnos a todos nosotros nutrirnos de estas excelentes disertaciones de la mano de prestigiosos especialistas en desarrollo local.